La historia del cine empieza en el año 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente por primera vez una serie de imágenes en movimiento. Las primeras expresiones de cine se basaron principalmente en mostrar la vida cotidiana de las personas y en generar historias de ficción. Con esta nueva forma de arte se generó un negocio. Diferentes personas empezaron a copiar y a mejorar lo que los hermanos habían producido, al punto que al final del siglo XIX el cine ya estaba completamente globalizado. Con el paso del tiempo, el cine fue creciendo de manera industrial. En Estados Unidos ya se estaban fundando las primeras productoras y esto llevó a la creación del cine de Hollywood o cine convencional, donde el glamour y la facilidad de comercialización del producto eran sus principales características. A raíz de esto nace el cine alternativo en 1920, teniendo como característica el ser de bajo costo e involucrarse con pequeñas productoras, en forma de crítica hacia la industrialización de este arte. La llegada del cine en 1897 causó un gran impacto en la sociedad colombiana. Las primeras expresiones tenían como interés principal los problemas que afectaban a la sociedad. El cine colombiano estaba más enfocado en mostrar cómo era la época, pero esto al parecer no era muy popular, por lo cual entra en crisis el cine nacional. Para mejorar esta situación se adopta lo que se conoce como pornomiseria, que refleja explícitamente la pobreza y la miseria de nuestra población. Por otro lado, el cine alternativo sigue vivo en la comunidad bogotana, acogido por aquellos en los que los filmes industriales ya no estaban causando sensación, que buscaban algo más en este arte que simple entretenimiento. Este se presenta en ciertas salas especializadas, proyectan ese género y en muy pocas funciones de cine más comerciales, pues el cine convencional industrializado sigue siendo mayoría en cuanto al consumo de los capitalinos. ¿Sabe usted quién es Pablo Neruda? Imaginamos que sí. ¿Sabe qué tipo de literatura escribía? ¿Dónde nació? ¿Que fue senador y un fuertemente perseguido político? En este contexto se desarrolla esta película, que trata principalmente la vida de fugitivo del poeta chileno. Austerlitz se desarrolla en los campos de concentración alemanes y cómo, a los ojos del director, se ha convertido en un centro turístico más, deshonrando a las víctimas del Holocausto, dándonos a entender la importancia entre recordar y reconocer. Los niños. Una historia de un grupo de personas con síndrome de Down, que por 40 años había estudiado en la misma escuela, con los mismos compañeros y aprendiendo prácticamente lo mismo, pero luchan por salir del estigma en el cual su condición los posiciona, buscando oportunidades dignas de vida en todo lo que esto concierne. La mujer del animal es un film dirigido por Víctor Gaviria, desarrollado en Colombia y basado en una historia de la vida real. Relata cómo una joven, tras fugarse de un convento, conoce al hombre que se convertiría en su peor pesadilla, forzándola a convertirse en su mujer y llenando su vida de maltrato y abusos. En las carteleras de cinemas convencionales existen distintos tipos de películas de acuerdo a sus géneros. Por ejemplo, encontramos películas como los nominados al Oscar, La La Land, que muestra la lucha de una actriz y un músico de jazz por alcanzar sus sueños, en una ciudad donde estos son desplomados al suelo. O Moonlight, la historia de un joven afroamericano que vive en un conflictivo barrio de Miami, donde tiene que lidiar con la incomprensión de su entorno social y familiar. E incluso algunos dramas con vastos presupuestos y espectaculares elencos que logran dejar una huella en el espectador, gracias a su contenido y la forma en la que cuentan las historias. Sin embargo, existen aquellos largometrajes que a decir verdad son la mayoría, que no tienen mucho de fondo y logran únicamente entretener al público por un momento, sea por sus chistes, sus animaciones, su apelación a emociones como el miedo o el amor, su montaje o efectos audiovisuales e incluso algo más. Analizar estas películas, su contenido y arte, queda una pregunta por hacer. ¿Por qué Neruda no está en cinemas convencionales? Ha sido nominada a distintos premios y se podría decir que cumple con los requisitos de un film digno de ser presentado al público promedio o convencional. Es estéticamente bella, tiene un buen reparto y su contenido no puede herir a susceptibilidades. Sin embargo, es presentada en espacios alternativos como Cinema Paraíso o Tonalá. Asimismo ocurre con las demás películas independientes, que tienen contenidos altamente importantes para la población bogotana e incluso nacional por el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, sabemos que últimamente se han dado varias campañas contra la discriminación, pero en nuestra concepción las personas con discapacidades cognitivas no son del todo iguales a nosotros.
Así como en Austerlitz, donde se banaliza el concepto de memoria, aquí ni siquiera nos esforzamos por en muchos casos recordar, ni mucho menos conocer sobre lo que ha ocurrido en nuestro territorio. Y en cuanto a la mujer del animal, ¿cuántos casos así se presentarán en zonas vulnerables u ollas como solemos llamarlas y nosotros ni siquiera lo concebimos? Tras ver este video, podemos concluir que las diferencias entre el cine alternativo y el convencional son gigantes, pero ¿qué piensa la gente del común? El cine comercial básicamente es hecho para que le guste a la gente. En cambio el cine alternativo, como lo llaman ustedes, o independiente, es como una perspectiva mucho más artística en la que los directores tienen más libertad en cuanto a contar una historia, la forma en la que la cuentan, y también, si ustedes se dan cuenta, las historias del cine independiente son más, digamos que van más dirigidas a mostrar una fracción de la sociedad, como los documentales. Entonces es más, digamos, es mucho más amplia la temática y no siempre te guardan el mismo esquema de Hollywood, que pues como ya sabemos siempre hay también unos estereotipos sociales, siempre hay como un esquema que siempre se repite en todas esas películas. Saliéndonos un poco de estas cuestiones tan grandes, vemos que el cine impacta a las personas más que solo en su forma de ver el mundo social, antropológica y políticamente hablando. Nos afecta a nuestro diario vivir. Las producciones animadas se realizan principalmente en países de habla inglesa, por lo cual los niños latinos deben someterse a escucharlos en el lenguaje de aquellos encargados del doblaje. Y aunque usted no lo crea, esto puede cambiarlos por completo respecto a cómo nosotros nos expresábamos a su edad. La gran influencia del cine en los niños no solo se ve en su forma de hablar como si parecieran caricaturas, sino en la ficción de verse como sus personajes favoritos. Y pasa no solamente en los niños.